Sabrina Brooks era conocida por su belleza y encanto, cualidades que una vez habían cautivado a su marido Robert. Su matrimonio parecía un cuento de hadas, una pareja perfecta que todos admiraban, pero la llegada de la anciana madre de Robert, Miriam, a su casa desencadenó una cadena de acontecimientos que acabaría en un horror indescriptible. Miriam era una mujer frágil pero enérgica, amada por su hijo y apreciada por quienes la conocían. Cuando Robert decidió traerla a vivir con ellos, creyó que era lo correcto, una forma de cuidarla en sus últimos años. Sabrina, sin embargo, no lo veía así, consideraba a Miriam una intrusa, una amenaza para su felicidad doméstica. A medida que las tensiones aumentaban, el resentimiento de Sabrina se convirtió en desesperación y, en un momento de locura, urdió un plan mortal para librarse de la mujer a la que culpaba de su miseria. Lo que siguió fue una escalofriante historia de asesinato premeditado, un crimen que dejaría una marca indeleble en todos los que se vieron afectados por él. La relación de Sabrina y Robert comenzó como un romance relámpago. Se conocieron en la boda de un amigo, donde Robert, un arquitecto de éxito, quedó inmediatamente prendado de la gracia y vivacidad de Sabrina, que trabajaba como fotógrafa de productos independiente, y cuyo espíritu creativo casaba bien con el enfoque estructurado de la vida de Robert. Tras un breve noviazgo, se casaron y se instalaron en una hermosa casa a las afueras de la ciudad. Miriam Brooks había vivido una vida plena, viuda desde hacía casi una década, mantenía su independencia en una modesta casa en la ciudad, su salud había empezado a declinar y Robert, siempre el hijo obediente, sintió que era su responsabilidad cuidar de ella. Miriam siempre había sido una presencia cariñosa en la vida de Robert, y él no podía soportar la idea de que se quedara sola. Al principio, Sabrina y Miriam se llevaban bastante bien. Miriam era educada y agradecida, y Sabrina, aunque algo aprensiva, se esforzaba por acoger a su suegra. Pero a medida que las semanas se convertían en meses, la tensión de su convivencia empezó a hacerse patente. La presencia constante de Miriam perturbaba la intimidad y la rutina de la pareja, y Sabrina se sentía cada vez más marginada en su propia casa. Robert, atrapado entre su mujer y su madre, intentó equilibrar las necesidades de ambas. Fue paciente y amable, esperando que el tiempo aliviara la tensión, pero el descontento de Sabrina no hizo más que crecer. Confiaba a sus amigas el estrés al que estaba sometida, buscando consejos sobre cómo sobrellevarlo. Algunas sugerían paciencia, mientras que otras insinuaban que la lealtad de Robert hacia su madre podría eclipsar siempre su matrimonio. La situación empeoró a medida que la salud de Miriam empeoraba, requería más cuidados y atención, que recaían principalmente en Sabrina durante el día, mientras Robert estaba en el trabajo. Las constantes exigencias la agotaban, lo que provocaba frecuentes discusiones con Robert, quien, a su vez, se ponía a la defensiva y se frustraba, incapaz de entender por qué Sabrina no podía ser más complaciente. El resentimiento de Sabrina se fue enconando, convirtiéndose en una rabia latente. Se sentía atrapada, su vida eclipsada por una anciana que parecía restarle toda la alegría a su matrimonio. A medida que crecía su desesperación, los pensamientos de Sabrina tomaban un cariz más sombrío. Empezó a considerar la idea de una vida sin Miriam, imaginando el regreso de su matrimonio, antaño idílico. Fue en estos momentos de amargura y desesperación cuando se sembraron las semillas de su plan mortal. La decisión de Robert de traer a Miriam a su casa no fue tomada a la ligera. Había visto el deterioro de la salud de su madre y sabía que ella necesitaba más apoyo del que él podía proporcionarle desde la distancia. Después de largas discusiones con Sabrina, él la convenció de que era la mejor solución. A regañadientes, Sabrina aceptó, aunque albergaba reservas sobre el impacto en su matrimonio. El día que Miriam se mudó, Robert y Sabrina prepararon con esmero una habitación de invitados. A Robert le hacía ilusión tener a su madre cerca y Sabrina, aunque incómoda, quería apoyar la decisión de su marido. Miriam llegó con unas maletas y una cálida sonrisa, agradecida por la hospitalidad de su hijo. Al principio, el acuerdo parecía manejable. Miriam era educada y trataba de no imponerse. Se mantenía en su habitación la mayor parte del tiempo, leyendo o tejiendo, y se unía a la pareja para las comidas y las salidas ocasionales. Robert se sintió aliviado al ver a su madre instalada y segura, pero Sabrina empezó a sentir la tensión casi de inmediato. La presencia de Miriam alteró la dinámica del hogar. Las conversaciones de la cena que antes fluían fácilmente entre Sabrina y Robert ahora incluían los comentarios e historias de Miriam. La atención de Robert estaba dividida y Sabrina echaba de menos la intimidad que antes compartían. Los sutiles cambios en su relación la atormentaban, creando una corriente subterránea de resentimiento.
El primer conflicto importante surgió en torno a las rutinas domésticas. Miriam, acostumbrada a hacer las cosas a su manera, a menudo interfería en los métodos establecidos por Sabrina. Reorganizaba la cocina, criticaba la forma de cocinar de Sabrina o le daba consejos no solicitados sobre las tareas domésticas. Sabrina, que se enorgullecía de llevar una casa eficiente, se sentía menoscabada y poco respetada. Una noche, tras una cena especialmente tensa en la que Miriam había criticado la elección del postre por parte de Sabrina, la pareja discutió acaloradamente. Robert, agotado por el trabajo y la tensión constante, defendió a su madre, insistiendo en que Sabrina estaba exagerando. Sabrina, sintiéndose traicionada y aislada, arremetió, acusando a Robert de ponerse siempre de parte de su madre. Las discusiones se hicieron más frecuentes. Robert, dividido entre el amor a su mujer y el deber hacia su madre, luchaba por mantener la paz. Intentó mediar, sugiriendo compromisos y pidiendo a ambas mujeres que fueran más comprensivas, pero los problemas de fondo seguían sin resolverse y el ambiente de la casa se volvió cada vez más tóxico. El resentimiento de Sabrina se acentuó al sentirse cada vez más atrapada en una situación que nunca había deseado. Sus amigos se dieron cuenta de su cambio de actitud y les contó a algunos el estrés constante al que estaba sometida. Algunos la compadecían, otros le aconsejaban que se mantuviera firme, pero ninguno podía ofrecerle una solución que pareciera viable. A medida que los días se convertían en semanas, la armonía inicial dio paso a una tensión persistente que impregnaba todos los aspectos de sus vidas. El hogar, antaño cálido y acogedor, se convirtió en un campo de batalla de agravios tácitos e ira latente. La frustración de Sabrina llegó a un punto de ebullición y empezó a fantasear con medidas drásticas para recuperar su vida. No sabía que esos oscuros pensamientos pronto se convertirían en una escalofriante realidad. La tensión en el hogar Brooks seguía aumentando, filtrándose en todos los rincones de sus vidas. Miriam, ajena a la profundidad del resentimiento de Sabrina, intentaba mantener una apariencia de normalidad. Creía que con el tiempo las cosas mejorarían, pero la paciencia de Sabrina se estaba agotando y cada vez era más difícil ocultar su ira. Una mañana, Sabrina descubrió que Miriam había reorganizado la despensa. Lo que a Robert le pareció un pequeño inconveniente, a Sabrina le pareció una afrenta personal. Irrumpió en el salón, donde estaba Miriam, con la voz temblorosa por la furia apenas contenida. «No puedes venir aquí y cambiarlo todo. Esta es mi casa». Miriam levantó la vista, sobresaltada. «Solo intentaba ayudar, querida». «No pretendía molestarte», dijo Miriam en voz baja. «No es ayuda cuando se hace sin preguntar. Solo haces las cosas más difíciles». Robert entró justo cuando Sabrina alzó la voz, y se interpuso rápidamente entre ellas. «Sabrina, por favor, cálmate, solo intenta ayudar». Sabrina le lanzó una mirada de pura frustración. «Siempre te pones de su parte. Robert, soy yo quien tiene que lidiar con esto todos los días». Robert suspiró, frotándose las sienes. «Esto no va de bandos, somos una familia. Tenemos que trabajar juntos». A pesar de los intentos de mediación de Robert, la brecha entre Sabrina y Miriam se hizo más profunda. Sabrina empezó a evitar a Miriam en la medida de lo posible, retirándose a su estudio para trabajar en sus proyectos de diseño gráfico. Encontraba consuelo en su trabajo, un escape temporal de la tensión constante en casa. Pero la evasión era efímera. Cada vez que salía de su estudio, recordaba la presencia de Miriam. Las pequeñas irritaciones se acumulaban y cada una aumentaba el peso de su resentimiento. Empezó a temer volver a casa. El que fuera su refugio seguro se había convertido en una fuente de estrés continuo. Los amigos notaron el cambio en Sabrina. Se volvió más retraída, su vibrante personalidad habitual se vio eclipsada por una constante corriente de tensión. Durante un café con su íntima amiga Julia, Sabrina finalmente se sinceró sobre la profundidad de su frustración. «No sé cuánto más podré aguantar, Julia. Está en todas partes, todo el tiempo. Es como si viviera con una extraña en mi propia casa». Julia escuchó con simpatía. «¿Has hablado con Robert de cómo te sientes?» Sabrina dejó escapar una risa amarga. «¿Hablar? Lo único que hacemos es discutir sobre ella. No ve lo mucho que me está afectando. Solo quiere mantener la paz». Julia extendió la mano y apretó la de Sabrina. «Quizá necesites tomarte un tiempo para ti, alejarte un poco, aclarar tus ideas». Sabrina asintió, pero en el fondo sabía que una escapada temporal no resolvería sus problemas. La presencia constante de Miriam en su casa era como una condena de la que no podía escapar.
Sus pensamientos se volvieron más oscuros y empezó a plantearse ideas que antes consideraba impensables. Una noche, mientras Sabrina estaba tumbada en la cama mirando al techo, se le pasó por la cabeza una idea que la hizo estremecerse. ¿Y si Miriam ya no estuviera aquí? La idea persistía, cobrando fuerza cada día que pasaba. Era un pensamiento prohibido, que le producía una sensación de horror y a la vez de retorcido alivio. A medida que los días se convertían en semanas, las semillas de un plan empezaron a echar raíces en la mente de Sabrina. Empezó a investigar métodos para enfermar a alguien, al principio por curiosidad morbosa. Pero cuanto más leía, más viable le parecía la idea de envenenar a Miriam. Sería rápido, discreto y, si se hacía correctamente, podría parecer una muerte natural. La desesperación de Sabrina nubló su juicio. Se convenció a sí misma de que era la única forma de recuperar el control de su vida y salvar su matrimonio. Los oscuros pensamientos que antes le parecían tan ajenos, ahora los sentía como un salvavidas. No se imaginaba que esta decisión la llevaría por un camino sin retorno, con consecuencias mucho más oscuras de lo que había imaginado. La desesperación de Sabrina alcanzó su punto álgido a medida que se sentía más aislada y abrumada cada día. La relación amorosa y armoniosa que mantenía con Robert era ahora un recuerdo lejano, sustituido por discusiones constantes y resentimiento mutuo. Empezó a ver a Miriam no como una anciana inocente, sino como la encarnación de todos sus problemas conyugales. Confiar en sus amigas se convirtió en una válvula de escape habitual para la frustración de Sabrina. Durante una conversación especialmente emotiva con su amiga Lisa, los verdaderos sentimientos de Sabrina salieron a la superficie. No puedo seguir así, Lisa. Cada día es una batalla. Siento que me estoy perdiendo. Lisa parecía preocupada. Tienes que encontrar la manera de sobrellevarlo, Sabrina. Quizá deberías ver a un terapeuta o tomarte un tiempo. Sabrina negó con la cabeza. La terapia no cambiará nada. El problema es Miriam. Mientras esté aquí, nada mejorará. Lisa dudó y luego habló en voz baja. ¿Has pensado en pedirle que se mude? Quizá podría ir a un centro asistencial donde recibiera la ayuda que necesita. Los ojos de Sabrina se ensombrecieron. Robert nunca lo aceptaría. Es demasiado leal. Lo vería como abandonarla. Lisa suspiró. Estoy preocupada por ti, Sabrina. Esto no es sano. Tienes que hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Sabrina asintió distraídamente, pero su mente ya estaba en otra parte. Había considerado todas las soluciones posibles y siempre llegaba a la misma conclusión. Miriam tenía que irse. La idea de envenenar a su suegra, antes un pensamiento fugaz, parecía ahora la única opción viable. Sabrina empezó a planear meticulosamente la muerte de Miriam. Pasó horas investigando sobre venenos, centrándose en sustancias difíciles de detectar. Su formación en diseño gráfico le proporcionó un buen ojo para los detalles, y aplicó esta habilidad a su nuevo y oscuro proyecto. Descubrió que ciertas plantas, ingeridas en pequeñas dosis a lo largo del tiempo, podían provocar síntomas parecidos a los de una enfermedad natural. Con un plan en marcha, Sabrina comenzó la siguiente fase: obtener el veneno. Eligió el acónito, una potente toxina que se encuentra en las plantas del monacato. Era una elección arriesgada, pero fácilmente enmascarable en los alimentos. Pidió las semillas por Internet, asegurándose de que se las enviaban a la dirección de un amigo para evitar sospechas. Las semillas llegaron unos días después, y Sabrina las cultivó cuidadosamente en un rincón oculto de su jardín. Las cuidaba con una mezcla de temor y determinación, sabiendo que cada día estaba más cerca de ejecutar su plan. El proceso duró semanas, durante las cuales la tensión en la casa siguió aumentando. La salud de Miriam, ya frágil, empezó a mostrar signos de deterioro. Se quejaba con frecuencia de dolores de estómago y náuseas, síntomas que Sabrina desestimaba con fingida preocupación. Robert, que no dejaba de ser un hijo devoto, estaba cada vez más preocupado y sugería visitas al médico y pruebas para determinar la causa. Sabrina desempeñó bien su papel, expresando niveles adecuados de preocupación y apoyo. Acompañó a Miriam al médico y aseguró a Robert que estaban haciendo todo lo posible. Los médicos atribuyeron los síntomas de Miriam a su edad y a su estado de salud, y le recetaron medicamentos que apenas aliviaron su sufrimiento. La fase final del plan de Sabrina requería una cuidadosa sincronización. Esperó a que llegara un día en el que Robert estuviera fuera durante un largo periodo de tiempo, para asegurarse de que tenía la casa para ella sola. Preparó una comida especial para Miriam, infusionándola con una pequeña cantidad de acónito. La dosis era lo bastante baja como para evitar sospechas inmediatas,
pero lo bastante alta como para exacerbar los síntomas de Miriam. Mientras Miriam comía, Sabrina la observaba con una mezcla de ansiedad y expectación. Sintió una retorcida sensación de alivio, creyendo que por fin estaba tomando las riendas de su vida. Pero el acto también le produjo un profundo sentimiento de culpa, que la carcomía incluso cuando se aseguraba a sí misma que este era el único camino. En los días siguientes, el estado de Miriam empeoró. Cada vez estaba más débil y aletargada, y sus quejas de dolor eran más frecuentes. Robert no cabía en sí de preocupación, mientras Sabrina mantenía su fachada de preocupación. El veneno estaba haciendo su trabajo, lento pero seguro, y Sabrina se sentía a la vez triunfante y aterrorizada ante la perspectiva de lo que había puesto en marcha. La meticulosa planificación de Sabrina llegó a su fase final mientras se preparaba para llevar a cabo el envenenamiento. La creciente tensión y la escalada de discusiones con Robert no hicieron más que alimentar su determinación. Estaba convencida de que eliminar a Miriam era la única forma de devolver la armonía a su matrimonio y recuperar su vida. Adquirir las semillas de acónito había sido un proceso angustioso. Sabrina conocía los riesgos de manipular una toxina tan potente, pero la desesperación había nublado su juicio. Cultivó las plantas con cuidado, viéndolas crecer con una mezcla de temor y determinación. Cada paso la acercaba más al punto de no retorno. Sabrina pasó horas en su estudio, no trabajando en sus habituales proyectos de diseño gráfico, sino perfeccionando su plan. Investigó los efectos del acónito, asegurándose de que comprendía los síntomas que produciría. Vómitos, diarrea y dolor abdominal eran síntomas comunes que podían confundirse fácilmente con una enfermedad grave pero natural en una anciana como Miriam. El momento era crucial. Sabrina necesitaba administrar el veneno de forma que deteriorara lentamente la salud de Miriam, haciendo que su muerte pareciera una progresión natural de sus dolencias existentes. Decidió mezclar pequeñas cantidades de acónito en la comida de Miriam durante varias semanas, aumentando gradualmente la dosis. El primer intento de Sabrina fue un simple caldo. Eligió un día en que Robert trabajaba hasta tarde, lo que le dio el tiempo y la intimidad que necesitaba. Miriam, inconsciente de las siniestras intenciones de la comida, se tomó el caldo sin sospechar nada. Sabrina la observó atentamente en busca de cualquier signo de incomodidad. En los días siguientes, Miriam empezó a quejarse con más frecuencia de dolores de estómago y náuseas. Sabrina hizo de nuera preocupada, ofreciéndole consuelo y sugiriendo que fueran al médico. Robert, al ver la aparente dedicación de Sabrina, se sintió agradecido y menos inclinado a sospechar de ningún juego sucio. Sabrina siguió administrando el veneno, cada dosis cuidadosamente calculada para evitar la detección inmediata. Alternaba los métodos de administración, a veces mezclándolo en el té, otras en sopas o guisos. Cada comida acercaba a Miriam al borde del abismo, y su salud no dejaba de empeorar. A pesar de su calma exterior, Sabrina se sentía atormentada por la culpa y el miedo. La enormidad de sus actos le pesaba, pero se convenció de que era la única solución. Se recordaba a sí misma la vida que recuperaría una vez que Miriam se hubiera ido, una vida libre de tensiones y discusiones constantes. La creciente preocupación de Robert por la salud de su madre proporcionó a Sabrina la tapadera perfecta. Organizó múltiples visitas al médico, cada una de las cuales no arrojó respuestas definitivas. Los profesionales médicos atribuyeron los síntomas de Miriam a su edad y a las enfermedades que padecía, y le recetaron medicamentos que apenas ayudaron. Los planes de Sabrina parecían funcionar a la perfección. El deterioro de Miriam era gradual y los médicos no veían motivos para sospechar que se tratara de un crimen. La meticulosa investigación de Sabrina y la cuidadosa administración del veneno garantizaron que los síntomas de Miriam coincidieran con los de una enfermedad natural. La dosis final se administró en un día especialmente estresante. Robert había salido para un largo viaje de negocios, dejando a Sabrina y Miriam solas en casa. Era la oportunidad perfecta para administrar la dosis fatal de acónito sin sospechas inmediatas. La casa se sentía anormalmente silenciosa, un silencio que parecía hacerse eco de los pensamientos acelerados de Sabrina. Sabrina preparó la sopa favorita de Miriam, una cremosa sopa de setas. Midió el acónito con cuidado, con las manos firmes a pesar de la agitación que sentía en su interior. Ya no había vuelta atrás. El veneno, ahora finamente molido y casi invisible, se mezcló con la sopa con precisión metódica. Mientras llevaba el cuenco a la mesa del comedor, Sabrina forzó una sonrisa. «El almuerzo está listo, Miriam. He hecho tu plato favorito». Miriam, más frágil que nunca, esbozó una débil sonrisa. «Gracias, querida. Eres muy amable».
Sabrina sintió una punzada de culpabilidad, pero la reprimió rápidamente. Vio cómo Miriam tomaba la sopa lentamente, cada cucharada la acercaba más al final. La comida transcurrió en un pesado silencio, solo roto por el sonido de la respiración agitada de Miriam. A medida que el veneno hacía efecto, el malestar de Miriam se hacía evidente. Se agarraba el estómago, con la cara contorsionada por el dolor. Sabrina mantuvo su fachada de preocupación, sugiriendo que llamaran a un médico, pero los síntomas progresaron rápidamente y pronto Miriam estaba luchando por respirar. Sabrina llamó al 911 con una voz llena de pánico. «Mi suegra está muy enferma, por favor envíen una ambulancia rápidamente». Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos y encontraron a Miriam muy grave. La llevaron rápidamente al hospital, seguida de cerca por Sabrina. En los estériles confines de la sala de urgencias, Sabrina vio cómo los médicos y las enfermeras trabajaban frenéticamente para salvar a Miriam. Seguía actuando, derramando lágrimas y expresando preocupación, pero en su interior sentía un sombrío alivio. A pesar de sus esfuerzos, el estado de Miriam empeoraba rápidamente. El veneno había hecho su trabajo y, en cuestión de horas, Miriam falleció. La causa oficial de la muerte fueron complicaciones derivadas de sus problemas de salud, agravados por su edad. El médico no vio ningún motivo para sospechar de juego sucio, y el plan de Sabrina parecía haber funcionado a la perfección. Robert quedó desolado cuando recibió la noticia. Regresó a casa inmediatamente, destrozado por la pérdida de su madre. Sabrina hizo de esposa comprensiva, consolándole en su dolor mientras ocultaba la oscura verdad. El funeral fue un acontecimiento sombrío, con amigos y familiares reunidos para presentar sus respetos. La actuación de Sabrina fue impecable, su dolor pareció auténtico a todos los que la observaron. Pero la culpa la corroía cada vez que Robert hablaba de la bondad y la fortaleza de su madre. Sabrina sintió una punzada de remordimiento. Había matado a un inocente, movida por la desesperación y el resentimiento. El alivio que esperaba se vio eclipsado por el peso de sus actos. Había cruzado una línea y ya no había vuelta atrás. En las semanas siguientes, la vida volvió poco a poco a una apariencia de normalidad. Robert se volcó en su trabajo, utilizándolo como distracción de su dolor. Sabrina, por su parte, intentó reanudar su rutina habitual, pero la sombra de su crimen se cernía sobre ella. Le resultaba difícil concentrarse en sus proyectos de diseño gráfico, ya que su mente repetía constantemente los acontecimientos de aquel fatídico día. Sus amigos notaron el cambio en su comportamiento, pero Sabrina lo atribuyó al estrés de la muerte de Miriam. Y a la tensión de su matrimonio. Seguía poniendo cara de valiente, manteniendo la fachada de nuera afligida, pero por dentro se estaba desmoronando. Una noche, tumbada en la cama junto a Robert, la enormidad de sus actos la golpeó con toda su fuerza. Había cometido un asesinato, había quitado una vida para resolver sus problemas, y ahora tenía que vivir con las consecuencias. El pensamiento era abrumador, y Sabrina se encontró temblando con una mezcla de miedo y arrepentimiento. Robert, sintiendo su angustia, intentó consolarla, pero en el fondo Sabrina sabía que la verdad no podía permanecer oculta para siempre. Las semillas de su crimen estaban plantadas y solo era cuestión de tiempo que dieran fruto. El mundo cuidadosamente construido por Sabrina se cimentaba en mentiras y, a medida que pasaban los días, empezó a darse cuenta de que el precio de sus actos sería mucho mayor de lo que jamás había imaginado. Tras la muerte de Miriam, la vida en casa de los Brooks se convirtió en una sombría rutina. El dolor de Robert era palpable y Sabrina hizo todo lo posible por apoyarle, ocultando al mismo tiempo su propia confusión. Sabrina creía que había logrado ocultar su crimen, pero la paz que anhelaba le seguía siendo esquiva. No sabía que las consecuencias reales de sus actos estaban a punto de llegar. La investigación inicial sobre la muerte de Miriam fue rutinaria. Los médicos atribuyeron su muerte a causas naturales, dada su edad y su estado de salud. Sin embargo, una enfermera que había estado presente durante las últimas horas de Miriam notó algo extraño. La rápida progresión de sus síntomas parecía inusual, incluso para alguien de su edad. La enfermera, Emma Collins, comentó su preocupación al médico que la atendía, el Dr. Alan Harris. Emma era experimentada y meticulosa, y no le gustaba sacar conclusiones precipitadas. El Dr. Harris, aunque en un principio se mostró despectivo, accedió a revisar las notas del caso de Miriam. Tras una inspección más minuciosa, él también encontró desconcertante el rápido deterioro. Decidieron realizar una autopsia más exhaustiva para estar seguros.
La autopsia reveló rastros de una toxina en el organismo de Miriam, algo que no debería haber estado allí. El doctor Harris alertó inmediatamente a las autoridades y el caso se elevó al Departamento de Policía de Greenwood. La detective Laura Rogan fue asignada para dirigir la investigación. La detective Rogan era una experimentada investigadora con un gran ojo para los detalles. Empezó entrevistando al personal médico que había atendido a Miriam, recopilando información sobre sus síntomas y la cronología de su deterioro. El descubrimiento de la toxina hizo saltar las alarmas y Rogan supo que no se trataba de un caso cualquiera. A continuación, Rogan centró su atención en la casa de los Brooks. Primero entrevistó a Robert, que estaba desolado por la noticia de un posible crimen. Su conmoción y dolor eran evidentes, y Rogan lo descartó rápidamente como sospechoso. Sabrina, sin embargo, presentó una imagen más compleja. Sabrina se mostró serena durante la entrevista, expresando niveles adecuados de tristeza y preocupación, pero Rogan percibió que algo no iba bien. Sabrina se mostraba cautelosa, con una tensión sutil que no encajaba. Rogan ya lo había visto antes, los signos de alguien que oculta algo. Cuando le preguntaron por la salud de Miriam, Sabrina repitió las conclusiones del médico. Interpretó el papel de la nuera cariñosa, describiendo cómo había intentado que Miriam estuviera cómoda y cómo la había llevado al médico varias veces, pero su historia parecía ensayada. Rogan tomó nota de que debía investigar más a fondo. Los detectives decidieron registrar la casa de los Brooks, centrándose en las zonas donde podrían encontrar pruebas de envenenamiento. Sabrina se puso cada vez más nerviosa mientras registraban la cocina, el jardín y su estudio. Intentó mantener la compostura, pero el estrés se hizo evidente en sus manos temblorosas y en su calma forzada. En el jardín, los detectives encontraron un pequeño macizo de plantas de acónito, fuente de esta planta. Las sospechas de Rogan aumentaron. Envió muestras al laboratorio para su análisis, y los resultados confirmaron la presencia de acónito, la misma toxina encontrada en el organismo de Miriam. El gran avance se produjo cuando los detectives descubrieron el historial de búsquedas en Internet de Sabrina. Su ordenador reveló una amplia investigación sobre venenos, en concreto sobre el acónito, y los métodos para administrarlo. Las pruebas eran irrefutables y daban una imagen clara de asesinato premeditado. Rogan confrontó a Sabrina con los hallazgos. Ante las pruebas irrefutables, Sabrina se derrumbó. La fachada se desmoronó y confesó el crimen. Su voz, llena de una mezcla de culpa y desesperación, explicó cómo la tensión de vivir con Miriam la había llevado a cometer lo impensable, creyendo que era la única manera de salvar su matrimonio. La confesión conmocionó a Robert. La mujer que amaba, la mujer que creía conocer, había asesinado a su madre. Su mundo se hizo añicos y luchó por comprender la profundidad de la traición de Sabrina. Los amigos y familiares de la pareja quedaron igualmente atónitos, incapaces de conciliar la imagen de la encantadora y creativa Sabrina con la de una asesina a sangre fría. La detención de Sabrina conmocionó a toda la comunidad. El juicio debía comenzar 3 meses después de la detención de Sabrina. La acusación, dirigida por el fiscal Michael Reid, presentó un caso convincente basado en las numerosas pruebas reunidas por la detective Rogan y su equipo. El jurado deliberó durante varios días, sopesando las pruebas y los testimonios presentados. La comunidad contuvo la respiración, esperando el veredicto. Cuando por fin regresó el jurado, el ambiente en la sala era tenso. El presidente del jurado se puso en pie y leyó el veredicto: culpable de asesinato en 2º grado. Sabrina fue condenada a 25 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional a los 15 años. La sentencia reflejaba la gravedad de su delito, pero también reconocía las circunstancias atenuantes presentadas por la defensa. El veredicto trajo consigo una sensación agridulce. Se había hecho justicia, pero las cicatrices dejadas por las acciones de Sabrina nunca se curarían del todo. La conclusión del juicio marcó el final de un capítulo trágico para la familia Brooks. Robert, ahora enfrentado a la tarea de reconstruir su vida, decidió abandonar Greenwood. El pueblo, antes un lugar de recuerdos felices, se había convertido en un recordatorio constante de su pérdida. Se trasladó a otra ciudad en busca de un nuevo comienzo y con la esperanza de encontrar algo de paz. Al final, la saga de la familia Brooks sirvió de crudo recordatorio del poder destructivo de la desesperación y de la importancia de la compasión, la comprensión y el apoyo a la salud mental. Es una historia que pone de relieve la fragilidad de las relaciones humanas y las devastadoras consecuencias que pueden derivarse de llevar esos lazos hasta su punto de ruptura. Gracias por vernos.
Si esta historia te ha parecido apasionante y quieres conocer más historias dramáticas como esta, no dejes de pulsar el botón de suscripción y unirte a nuestra comunidad. No olvides dejarnos tus impresiones en los comentarios. Tu opinión cuenta. Permanece atento a más contenidos emocionantes y nos vemos en el próximo vídeo.